cuento que el 65% de los colombianos no cotizan para las pensiones. Claudia, muchas gracias por el testimonio. Te pones El tu cordón Sí, para que te acuerdes Aquí está. todo el mes y siga gracias. acordante. Sí, también Muchas hay que hablar gracias. de condones acá, sí, señor. Sí, señora, muchas gracias. ¿Y saben qué? Mientras ellas hablan allá del tema del cáncer de seno, mientras los muchachos hablan de deportes, nosotros vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los colombianos y es el tema de las pensiones. Bueno, don Diego, estamos aquí porque tenemos muchísimas preguntas. Diego es un experto en el tema de pensiones y hace unos minutos estuvo conectado con nosotros en el Facebook Live. Ahora estamos aquí en la pantalla porque nos va a contestar las preguntas más básicas para que los colombianos se pongan las pilas. Es que miren, la cifra que tengo acá es increíble, Diego. Dice que solamente el 23% de las personas mayores que ya están pensionadas reciben pensión. Es decir, hay un 87% que no recibe pensión. Tiene que vivir dependiendo de sus hijos, tiene que vivir en hogares de en albergues que les ayudan. Así es. Viven pues como de la solidaridad de la gente. Lamentable. Solamente el 23%. Eso es lamentable. Otra cifra que me escandalizó a mí es que el 65% de los colombianos no ahorra su pensión, el 65%. No, eso es una cifra vergonzosa. Y quisiera empezar por el comienzo para la gente que hasta ahora llega a la sintonía del desayuno. Yo le iba a decir, es que doctor, Dieguito. No, es que ya como hicimos el Facebook Live, ya somos intimate. Bueno, Diego, ¿a qué edad empieza a cotizar una mujer? Perdón, ¿a qué edad se puede pensionar una mujer? ¿A qué edad se puede pensionar un caballero en Colombia hoy? Bueno, lo primero que hay que decir, Janet, y a todos los televidentes, que en Colombia existen dos sistemas pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. En uno y otro el requisito de edad es igual. Tanto para las mujeres, 57 años de edad como requisito límite para acceder a la pensión y para los hombres, 62 años de edad. Oigan eso, 57 mujeres, 62 hombres. Ustedes también pueden preguntar, Camilo está muy pendiente, recibiendo todas las preguntas que ustedes hacen a través de @eldesayuno_rcn, en Twitter, en Instagram y en Facebook, El Desayuno. Ya vamos a empezar con las preguntas de ustedes. Diego, ¿cuánto debe uno cotizar desde que uno empieza a trabajar para tener una vejez digna, con una buena pensión? Bueno, hay que conocer en qué tipo de sistema estamos, ¿cierto? Si estamos en el régimen de prima media, que es el que todo el mundo conocía como el Seguro Social y que hoy es Colpensiones, allí necesitamos un requisito de semanas cotizadas. Actualmente la ley 797 establece que son 1.300 semanas. Pero si para hombres y para mujeres. Para igualmente. hombres y para mujeres, sí, exactamente. Pero si estamos en un fondo privado, allí ya el requisito es distinto, no es de semanas cotizadas, sino de capital ahorrado. Se requiere de un capital en una cuenta de ahorro individual para poder financiar la pensión y allí debe tener siquiera el 110% que permita financiar una pensión siquiera de un salario mínimo. Tengo que hacerle, Diego, una pregunta que hizo Iván en la mañana cuando hicimos el Facebook Live. ¿Yo? Ya se me olvidó cuál es. ¡Abuelita! Bueno, las personas que son freelance, porque hoy en día todos decimos, es que yo soy freelance. ¡Ay, tan libre! Pero también debemos cotizar como independientes, como freelance. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mire, es muy importante que las personas independientes sepan que también pueden acceder al Sistema General de Pensiones. Y lo decíamos esta mañana, y es que las personas tienen muy poca cultura sobre el sistema pensional, no saben en qué consiste el sistema pensional y no tienen siquiera la menor idea de que ellos pueden acceder a una pensión cuando cumplan los requisitos de edad que hablamos ahora. Una persona joven piensa que nunca va a alcanzar a acceder a su pensión y estas personas freelance que son independientes pues se tienen que afiliar por sus propios medios y deben tener como mínimo 1.300 semanas cotizadas si están en un fondo y para eso ya les daba el ejemplo, ¿sí? Que si una persona empieza en su fuerza laboral a los 22 años, sí. Si es una mujer necesita cumplir el requisito de edad a los 57 años, ahí ya tiene 35 años de su vida posible laboral o de su vida promedio laboral para cotizar 26 años que exige el sistema. Y si es un hombre, va a tener 42 años de su vida promedio laboral para acceder al sistema. Diego, una persona que gana el sueldo mínimo, pero dice, hombre, yo quisiera cuando me pensione tener un poco más del sueldo mínimo, ¿se puede hacer?
Bueno, sí. En el régimen de prima media, sí, y sí tiene la capacidad también de aporte. Pero sí, en el régimen de prima media, ¿cómo se liquidan las pensiones en Colombia? En el régimen de prima media, las pensiones dependen, las pensiones de vejez, ojo, dependen de el promedio de aportes o el promedio salarial que hayan declarado a la Seguridad Social en sus últimos 10 años. Entonces, si yo tengo un promedio durante toda mi vida... no me lo puedo inventar, no, es que yo este año me voy a pensionar, voy a poner que yo me estoy ganando 40 palos al mes. No, No por ejemplo, si usted viene en su vida laboral cotizando sobre un salario alto y en los últimos 10 años usted disminuye su aporte porque pues, ya no tiene de pronto la capacidad o porque cambió de trabajo y ya tiene un salario inferior, promedia. Se baja el promedio. Pero ¿qué es importante? Que las personas sepan que también ellos pueden aportar en sus últimos 10 años, aumentar su aporte si tienen la capacidad económica y allí esta pensión se va a liquidar, si es en el régimen de prima media, se va a liquidar con ese promedio de los últimos 10 años hasta con el 80% de ese promedio, entonces es importante. Hay muchas preguntas en las redes sociales. Andrés, adelante. Gracias, Ari. En ese caso, en los últimos 10 años, Diego, ¿da más rendimiento el fondo público o el fondo privado? Y segunda pregunta, ¿uno por qué no recibe el 100% del salario ya cuando se pensiona? Pues a ver, vamos a arrancar por la segunda pregunta. Primero porque la ley lo establece de esa manera, ¿cierto? Que el promedio debe ser de los últimos 10 años. ¿Y dónde se recibe mejor promedio? Pues lo que pasa es que en el régimen de ahorro en los fondos privados, allí no se calcula la pensión con el promedio de los últimos 10 años, sino que se calcula con los ahorros que haya obtenido y los rendimientos que haya obtenido esta cuenta de ahorro individual. Por eso es la diferencia entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Pregunta de nuestros televidentes. Camilo. Mario Parra quiere preguntarse cómo hace para cambiarse a Colpensiones ya que está en un fondo privado. Bueno, muy importante esa pregunta. Hoy por hoy vemos que muchos colombianos que están afiliados a los fondos privados y que no tuvieron la debida información en su momento, pues hay un límite para poderse trasladar y es que las mujeres se pueden trasladar cuando les falte menos de 10 años, es decir, a los 47 años elegir qué sistema quieren para su pensión y los hombres a partir de los 52 años. Pero ¿qué pasa? Cuando estas personas, 10 años antes, pero cuando están en estos últimos 10 años, allí las personas no pueden trasladar, pero existe hoy pues un trámite muy importante que es la nulidad de la afiliación por ineficacia de esa afiliación al fondo privado que no se hizo con la debida información y allí las personas si encuentran que su pensión es mucho más favorable en Colpensiones y en el fondo no les da lo que ellos esperaban, pueden hacer esta demanda de nulidad de afiliación. Si la persona ha trabajado toda la vida de forma informal, vendiendo naranjas, vendiendo repuestos en la calle, haciéndolo así, ¿qué va a hacer de esa persona en su vejez? ¿No va a tener posibilidad de recibir ninguna pensión del Estado para tener una vejez digna? Mire, Iván, Janet, yo les decía esta mañana que se está hablando de una reforma pensional actualmente y esa reforma no se dio este año porque se dieron cuenta que el tema no era fiscal. El tema es un tema de cobertura y un tema de cultura pensional. Y lamentablemente hoy, para hacer una reforma pensional tenemos que pensar es en qué va a pasar con nuestros adultos mayores o qué está pasando hoy en día, porque vemos, como vimos las cifras, que solamente el 23% de las personas que accedieron a la Seguridad Social se están pensionando, hoy están en condiciones de indignidad porque no pudieron acceder a su prestación. Señoras y señores, después de comerciales. Es alarmantes. El tema de las pensiones. El 65% de la población colombiana que trabaja no cotiza su pensión, es decir, no piensa en su vejez. Y aquí estamos con Diego Cortés, que es un experto en el tema. Bueno, Diego, mi siguiente pregunta es esta. Si uno no está, o si una persona, un televidente, no está contenta con su esquema de pensión, con su compañía de pensión, ¿hay manera de uno cambiarse a otra, de uno poder anular lo que uno tiene y devolverse a la otra? ¿Hay alguna manera? Bueno, ahí nos podemos referir de pronto a aquellas personas que están en un fondo privado y ya están en sus últimos 10 años y van y preguntan cómo va a ser la pensión y se llevan un baldado de agua fría porque resulta que esa pensión no se compensa con sus ingresos de sus últimos 10 años. Allí esta persona que eligió el fondo privado pues lo eligió de manera errónea, se equivocó, pero se equivocó también porque fue inducido o porque tal vez el fondo en su momento no le dio la debida información.
Para estas personas es importante que revisen porque pueden regresar nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, así les falte menos de 10 años a través de un proceso judicial muy importante en el cual se demuestra que no tuve la debida información y que hay un detrimento en mi patrimonio pensional. Entonces, esto es sí muy es importante. posible. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de gente siempre que llega a su cúspide de edad, es decir, ya llega con unos salarios muy altos. Siempre avanzamos, ¿cierto? Crecemos. Y en sus últimos 10 años es donde mejor tenemos el promedio. Y en Colpensiones una pensión como esa, de una persona de estas, puede estarse calculando en un 75 a un 80%, mientras que en un fondo ese promedio se va a calcular en un 35 o 40%. Es una diferencia abismal. Listo. Vamos a hacer preguntas cortas, concretas, respuestas para que podamos sacar Rápido. mucho. Diego Cortés, con todos nosotros, pregunta a los televidentes. Jan, Sonia Nao nos dice que ha cotizado todo el tiempo, más o menos 2 millones, le faltan 7 años para jubilarse, pero quedó sin trabajo. Debe ahora cotizar por el mínimo, pero ¿qué tanto le afecta esto para su pensión? Bueno, ya le hemos dicho, si está en el régimen de prima media con prestación definida, allí su pensión se va a liquidar con el promedio de los últimos 10 años, así es que sí se va a afectar porque se va a bajar este promedio. Pero si está en un fondo privado, pues allí debe ser de acuerdo al capital que tenga en su cuenta de ahorro individual al momento en que cumpla la edad. @eldesayuno RCN es donde ustedes pueden preguntar y Camilo nos tiene más preguntas. John F. Ariza 3, si una empresa para la que él estaba trabajando no cumplió con el pago a las pensiones, ¿dónde puede recurrir? Bueno, Uy, esto no, se eso. llama omisión patronal. Omisión patronal que cualquier afiliado, si la empresa no fue responsable en su pago, puede reclamar ante Colpensiones y obviamente ante un juez de la República Claro. para que se haga valer esta omisión patronal y le hagan pagar a este patrono si existe. En caso de que este patrono ya no exista, pues el afiliado puede pagar con sus propios recursos y completar las semanas que ¿Y le hagan cuánto falta. se puede demorar en solucionar ese tema? Pues depende, digamos, de lo negrito que del yo pueda arbolito. demostrar. Sí, es muy importante lo que decíamos ahora, Iván, que las personas deben revisar constantemente su historia laboral, ¿A dónde? su vida laboral. ¿Cómo lo consultan? Pues pueden solicitar si están en Colpensiones a través de la página web de Colpensiones, ¿Qué es? allí www.colpensiones.gov.co. Pero eso es solo para los que están Colpensiones. con pensiones, Es pero en cada uno Colpensiones. tiene su página. Entren a la página del sitio donde ustedes están cotizando y averigüen cuántas semanas tienen y cómo va O su también pensión. nos pueden consultar a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co. No, pongamos ese crédito ya. Expertoenpensiones.com.co. Ahí les podemos orientar a todos los televidentes. www.expertoenpensiones. Expertos en pensiones. Expertos en pensiones. Ahí está. Ahí está. .com.co. Correcto, aquí está. Perfecto, Muy bien. muy bien. Pregunta de Camilín. Camilo, ¿alcanzamos? Sí, María JZ 0687, su abuelo cotizó algún tiempo y lo dejó de hacer. Hoy tiene 94 años y nunca ha recibido un peso de eso. ¿Lo puede recuperar algún dinero? Mire, en este caso, las personas, claro, si han llegado a tener algún aporte y llegan a la edad y no tienen el requisito de semanas o el requisito de capital acumulado, si es en un fondo privado pueden reclamar la devolución de los aportes, pero si es en Colpensiones reclaman una indemnización sustitutiva de la ¡Ay, pensión de vejez. maravilloso! Maravilloso. Algo es algo. Claro. Hay un tema de ahorro voluntario, además del ahorro obligatorio, cuando uno es empleado independiente. Entonces, para que te paguen una cuenta de cobro, una factura, entonces te exigen el pago en pensiones y el pago de la Sí, salud. sí. De la salud. Pero hay un ahorro voluntario. Bueno. Uno lo puede para nutrir esa pensión. Este ¿Cómo se ahorro puede hacer? voluntario, y es importante aclararlo acá, que es un producto que tienen las entidades financieras y los mismos fondos privados, inclusive otras entidades, es para cubrir la brecha pensional. Como en el caso que tú me Claro. decías, Janet, Que hay una señora que la que pensión sí. no va a ser tan alta y no me alcanza a cubrir, digamos, mis ingresos, yo puedo ahorrar a través de este aporte voluntario para poder cubrir esa brecha pensional y poder tener, pues, derecho a esto. Importante que llamen las personas también si Claro tienen que alguna sí. inquietud. Ok, perfecto. Camilo, pregunta de los televidentes. Peque 30 dice que su abuela tenía 2 pensiones que le había dejado el marido, pero 2 hijas que no eran de ella le están quitando esas Ah, pensiones. no, lindo. A ver. Bonito, eso. A ver,
Bueno, aquí estamos hablando de una pensión o una sustitución pensional o pensión de sobrevivientes. Para que sean beneficiarios de la pensión de sobrevivientes tienen que demostrar tal calidad y a esta calidad de beneficiarios pueden acceder la esposa o compañera permanente que demuestre que convivía con el fallecido y que dependía económicamente de este, y también los hijos menores de edad o hasta los 25 años si demuestran que eran dependientes también del afiliado o pensionado fallecido. Pero en este caso, pues si las personas no tienen derecho, las hijas de este señor no tienen el derecho a ser beneficiarias, pues no le pueden quitar la pensión a la señora. Yo conocí una señora que enviudó 3 veces y recibía sus 3 pensiones. ¿Esto es posible? Sí, ¿Se puede? sí. ¿No es Oiga, ilegal? No es ilegal porque demuestra la dependencia, pero qué señora tan... Claro, mi amor. De buenas. Marea. Camilo, vamos con más preguntas de nuestros seguidores. Anam Cartagena dice qué pasa con una persona que está radicada en el exterior, cotizó, que si puede retirar ese dinero que ahorró en su fondo de pensión. Bueno, cualquier persona que está afiliada al sistema puede retirar el dinero siempre y cuando haya cumplido el requisito de edad que dijimos, 57 a las mujeres, 62 años el hombre, y que no tengan los requisitos adicionales, es decir, las semanas o el capital acumulado. Puede pedir devolución en un fondo o indemnización sustitutiva en Colpensiones, pero solo cuando cumpla la edad. Diego, regálenos un teléfono donde la gente pueda llamarlo, consultarle. ¿Hace usted este tipo de consultas y a dónde se pueden comunicar? Bueno, es muy importante, pues yo represento a la organización líder de Colombia en consultoría pensional, los expertos en pensiones, la pensión al alcance de su mano. Nos pueden consultar a través de nuestra página web www.expertosenpensiones.com.co o también nos pueden llamar en Bogotá a través del 745-5394. Pero suave. 745-5394. En Bogotá. En Medellín. En Medellín a través del 604-2552. Aquí los tengo. Bogotá, 745-5394 y en Medellín, 604-2552 para que llamen y hablen con Diego. Ese que está en la pantalla es el de Bogotá, para que ustedes llamen Muchas y hablen gracias. con expertos y pregunten, a ver, piensen en la vejez, señores. No crean, para allá vamos todos. Y una vejez sin platica, pues no puede ser Sí, muy chévere. madura, Diego, sí. gracias. Así es. Gracias, Iván. Muchas Gracias, gracias. Janet. Con gusto. Y un desayuno A para usted. todos, muy especial. Ay, no se